todos, presidentes ante el quinto juzgado nacional, a cargo del magistrado Víctor Alberto Rosera Costa, que usted continúa con el desarrollo de la audiencia relacionada con el expediente 31-2019, cuaderno 14, para lo cual las partes judiciales serán habilitantes de educación de los intervinientes, Ministerio Público. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. En representación del Ministerio Público, Caterina Ibanez Aldana Alarcón, fiscal adjunta provincial del cuarto despacho del equipo especial de fiscales y demás datos que ya constan en autos. Gracias. Buenos días a todos. Aníbal Saca Ortega, identificado con CAL 15071 y con el demás cuidado de Razón. Especialista de audio brinda razón si todas las partes han sido variamente notificadas del equipo técnico y así mismo de cuenta que trata la reserva. Buenos días, magistrado y partes presentes. Informo que todos los sujetos procesales se encuentran debidamente notificados sin audiencia. Asimismo, informo que no existen escritos pendientes de dar cuenta. En la última sesión, me acuerdo que tenía incluso la palabra el abogado de la defensa, no había culminado con sus argumentaciones, motivo por el cual le voy a ceder nuevamente el uso de la palabra y finalmente se va a correr con la documentación que se le ha presentado traslado a la fiscal. ¿Ok? Listo. Se le concede el uso de la palabra. Ok. Brevemente, antes de pasar, permítame nuevamente poner en contexto el tema, porque lamentablemente la distancia que hay entre audiencia y audiencia a veces nos perdemos la dilación. ¿De qué se trata este expediente, señor juez? Es un pedido de variación de comparecencia simple a comparecencia restringida, pedida por el Ministerio Público. Este tema ya fue objeto de pronunciamiento de ese juzgado. Declaró infundado ese pedido. Y ese pedido fue apelado por el Ministerio Público y subió a la sala. La sala revisó esto, bueno, y le llamó la atención varias cosas. En principio, que ninguno de los imputados era funcionario público. Y dos, cuando comenzaron la fiscal superior comenzó a organizar y a dar sus argumentos y sobre todo los medios probatorios con los que quería probar la tesis fiscal, se quedaron alarmados los miembros del tribunal, ¿no? O sea, entre los medios probatorios se hablaba del estatuto de Sedapal, el cronograma de una licitación, pero nada referido en sí al núcleo del delito, ¿no? Lamentablemente, la sala, en vez de confirmar, declarando la nulidad por un tema de motivación, porque entendían que el juez no había motivado su fallo, ¿no? Y es por eso que volvió nuevamente a esta instancia y que el Ministerio Público ha vuelto a analizar. Entonces, dicho esto, quiero nuevamente indicar las cosas que ha dicho el Ministerio Público, ¿no? Por ejemplo, ellos empezaron indicando de que el motivo o la variación de los nuevos elementos fue que, según un documento que había venido de Estados Unidos, se había determinado que el señor Enrique Sacco era el titular de la cuenta de Ocean Bank. Como si ese fuese un hecho nuevo. Eso no es cierto. Eso no es cierto porque a la primera persona que notifican en el año 2015 fue al señor Enrique Sacco, para que dé una declaración y lo notifican. ¿Por qué? Porque era ya el titular de la cuenta de Ocean Bank. Entonces, no puede decir el Ministerio Público que eso es un elemento nuevo para justificar su pedido. ¿Y por qué debe llamar atención, señor juez, que en su oportunidad la Fiscalía no se pronunció respecto a estas reglas de conducta? Hizo caso omiso. ¿Por qué? Pues sencillamente no tenía un caso, no tenía cómo argumentar su caso. Es por eso que no dijo nada y el juzgado estableció solamente comparecencia simple. En el desarrollo de su educación del Ministerio Público, ha sido una serie de afirmaciones que no se condicen con la realidad. Por ejemplo, para algunas cosas sí reconoce que los inculpados viven en el extranjero y para otras razona como si estuvieran en el Perú, ¿no? Por ejemplo, sustenta y dice, no tienen arreglo laboral porque ellos han oficiado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo les ha dicho que no está en una planilla. Es una como de pelo, pues si ellos no viven en el Perú, no podían tener trabajo en el Perú. Y después ha señalado, por ejemplo, de que Enrique Sacco incumplió las reglas el mandato de inhibición respecto a su departamento, porque maliciosamente lo había transferido para eludir su responsabilidad. Y eso no fue cierto. El señor Enrique Sacco vendió su departamento antes que salga la medida.
un año antes inclusive. El problema fue que los compradores, un tema de descuido, nunca inscribieron la transferencia, pero eso se hizo por escritura pública ante el notario público, y se hizo válidamente. Entonces, no hay incumplimiento. Ninguno de los inculpados ha obstaculizado en ningún momento el proceso. Hemos los primeros en que se investigue, en que nos han pedido información, la hemos brindado, hemos sido nosotros. Y otro tema es que la finalidad que habla el Ministerio Público es que ellos quieren evitar que los inculpados puedan influir, y lo he dicho textualmente, en los testigos. A ver, ¿eso es razonable? En principio, todos los testigos entendemos que han dicho la verdad. La gente de Camargo y Correa, la gente de Valdarco, la gente de Sedapal, todos han declarado que no conocen a los inculpados, no saben quiénes son. Dos, ninguno de ellos ha aceptado, todos hablan en el condicional respecto de que ha habido un soborno del señor Juan Sarmiento. No hay ninguna testimonio que diga no, al señor Sarmiento le va a sobornar. No hay ninguno. Todos hablan en el condicional, que hablan que podría, que sería. Y esa es la razón para nosotros. Sería absurdo que nosotros queramos influir en los testigos cuando su declaración en realidad conviene a la defensa. Y respecto a las declaraciones de la familia del señor Sarmiento, efectivamente, ellos reconocen que la relación es entre la nuera del señor Sarmiento con su familia, el señor Sacco, pero no entre los señores Sacco con el señor Sarmiento. Por tanto, que sería un absurdo nosotros que querramos que cambien las versiones. Por el contrario, eso no sirve a la defensa. Bueno, básicamente, ese lado que decía juez, hay que tener en cuenta que han pasado 10 años y las circunstancias personales han cambiado, ¿no? Ellos, Enrique Sacco y el señor Walter Hernández, hace 10 años eran empresarios. Ahora, el señor Walter Hernández recibe una pensión en el estado de Florida y el señor Enrique Sacco trabaja con su hija, ¿no? Entonces, su situación económica ha cambiado, ¿no? Pero ellos se encuentran acá en el Perú. No. El señor, por ejemplo, el señor Walter Hernández nunca ha vivido en el Perú. Él nunca ha vivido en el Perú. Está casado con una peruana, que es mi tía, Rebeca Sacco, que es una peruana que en los años 70 se va a vivir a Venezuela. Y después con su esposo se va a vivir a Estados Unidos. En el caso de Enrique Sacco, es un peruano que en los años 80 se va a vivir a Venezuela. A raíz de los problemas que hubo, viene acá al Perú y felizmente su hija, que vivía en Estados Unidos, solicitó una visa de arraigo familiar y es que por él puede ir a vivir a Estados Unidos, ¿no? Esa es la situación de ellos, ¿no? Ya. Walfredo Arnaldo Hernández Padrón. Así es. ¿Él es ciudadano peruano? No, él es un ciudadano venezolano que está naturalizado norteamericano. A ver, un segundo. Usted afirma que Walfredo Arnaldo es esposo de Rebeca Sacco. Raimunda, ¿no? Ajá. Sacco Jaramillo. Usted me ha indicado que el señor es un ciudadano americano, norteamericano. Es nacido en Venezuela y ya está, entiendo, naturalizado norteamericano, ¿no? Ya. ¿Él nunca ha venido al Perú? ¿Nunca ha estado acá en el Perú? Ha venido de vacaciones. Claro, ¿Nunca ha vivido acá en Perú? No, nunca ha vivido en Perú.
¿Y dónde vivía con la señora? en Venezuela y después en Estados Unidos, ¿no? Las transacciones, ¿dónde se realizan? A ver, la transferencia que hace Valdarco al Ocean Bank se realiza de Panamá a Miami. Hay un Panamá problema a Miami. de territorialidad, porque el hecho que le imputa es ser cómplice de un hecho que ocurre en Miami. O sea, los movimientos económicos se dieron en Miami. Así es. ¿Cuánto es el dinero que movieron? A ver, el señor Wolfredo Hernández, hay una relación amical con el señor Juan Sarmiento, le presta un dinero, después él se lo devuelve. El señor Sarmiento le pide, dame una cuenta donde te lo deposito, y le da la cuenta que tiene en el Ocean Bank. Y le transfieren $55,000 en el año 2009. Sarmiento. Juan Sarmiento, él fue viceministro de Vivienda y también fue miembro del directorio de SEDAPAI. ¿Por qué le prestó la plata? Porque entiendo que este señor tiene un hijo en Estados Unidos, que era chef, y bueno, se divorció y iba a montar un restaurante, ¿no? Entonces, por eso fue decidido que le dé una facilidad económica a su hijo para que pueda implementar el restaurante. Ese fue el motivo, ¿no? Juan Sarmiento. Juan Sarmiento, Ya, pero yo acá no sé que no lo tengo a Juan Sarmiento. él ya falleció. La transacción entre quién se realizó. Juan Sarmiento con quién. Juan Sarmiento le pide un préstamo a Walter Hernández. O Alfredo. Ajá. Ya. Y para pagarle, el señor Sarmiento le pide, dame la cuenta donde te deposito el dinero, ¿no? El señor Hernández le da la cuenta que él manejaba en el Ocean Bank. Bueno, nunca supo que venía de Panamá o de una empresa tal o de que no, entendió que era su, y le pagaron y quedó, ¿no? Ya. Ese señor Juan Sarmiento estaba acá en Perú. Es peruano. Sí, bueno, esperamos, fue viceministro de Vivienda, ¿no? En el gobierno de Alan García. Ya. Pero la transferencia del dinero, o sea, es desde su punto de vista un pago Un pago que de una hace, deuda. así es, que hace Juan Sarmiento al señor Walter Hernández, ¿no? Ya. Y esa transferencia de dinero se realiza de Panamá a Miami. De Panamá a Miami, así es. No se ha realizado de acá. ¿No? ¿No? En este caso es muy curioso, porque, o sea, la tesis fiscal es que esa plata viene a ser un soborno que Camaro y Correa a los funcionarios de SEDAPAI. Es más, el Ministerio Público tiene una carpeta específicamente sobre ese caso. Y lo más curioso todavía es que esos supuestos sobornos de $55,000 que se había escrito al lado de activos, al final se reducen a $15,000 y más aún se reducen a 35,000 soles para el momento capital. O sea, ¿cuánto le prestó? $15,000. No, no, 55,000. $55,000. ¿Se lo pagó? Sí, se lo volvieron, ¿no? A través de esta cuenta de Panamá, Miami. Así es, él, o sea, le pidió dar un número de cuenta de depósito y entiendo que él coordinó con Barlarco y le pagaron, le adquirieron a él su dinero, ¿no? ¿Quiénes intervinieron acá en esta transferencia de dinero? Entiendo que solamente Wilfredo Hernández y el señor Juan Sarmiento. Ya. El problema de Enrique Sacco es que Enrique Sacco formalmente es el titular de la cuenta, ¿no? Pero como ya he explicado antes, esa cuenta la manejaba Wilfredo Hernández, ¿no? Por un tema de pago de impuestos. ¿Cuál es el número de cuenta?
No tengo la... Vamos a hacer un receso, busca un número, por favor. Sí, eso es la cosa que... 06, 35, 38, 37, 610, ¿no? Es una cuenta que se habla en el 2002. ¿Esta cuenta a quién pertenece? Probablemente a Enrique Sac, Enrique Sá. ajá, pero quien la manejaba en realidad, en términos prácticos, es el señor Walter Hernández. Ya. Y esta cuenta es de este banco Ocean Bank, que es un banco de extranjero. Es un banco norteamericano, ajá. Ya. Y el banco norteamericano nunca les ha hecho problemas de estos movimientos de dinero. No, no. Todo ha sido regularizado con los bancos. Sí, o sea, lo que pasa es que bueno, es una cuenta de un no domiciliado, no hay mayor problema en los movimientos que se hacen en Estados Unidos. Y esa cuenta la utilizaba Walter Hernández, porque ahí recibía pagos de sus clientes para las empresas chinas o le pagaban sus comisiones en esa cuenta, ¿no? Ya. Y el señor Walfredo Hernández Padrón, ¿a qué actividad se dedicaba? Pues así. Él era, ¿cómo se llama? En esa época era un broker de repuestos. Era representante de empresas chinas y bueno, su principal mercado era Venezuela, ¿no? Broker de repuestos de qué, de carro. Sí, de automóviles y bueno, de carretería, pero básicamente automóviles, ¿no? Ya. Ahora, usted dice que el señor, perdón, Juan Sarmiento, se hace un préstamo de $55,000. Así es. Esos $55,000 se los devuelve al señor Walfredo. Así es. Con esa transferencia, ¿ah? Ya. Y que toda esta investigación solamente trata de $15,000. ¿Me puede explicar eso? Sí, porque, Entiendo. a ver, del Banco de Panamá le pagan a Walter ¿Cuál es el Hernández. Banco de Panamá? Busquen, busquen la información. Quiero entender bien todo esto. No, ese dato no lo tengo claro. Revíselo. Yo le doy un tiempo, le doy 5 minutos. Revíselo con calma.
A ver, Fiscalía, si nos puede ayudar en ese aspecto, ¿cuál es el Banco de Panamá que hace la transferencia al Banco de Miami? Julius Bank. ¿Cómo se llama la empresa? Valdarco Investment INC. Valdarco Investment INC. Esa es la empresa offshore que está vinculada a Camargo Correa. Valdarco Investment INC, correcto. Ya, él es el que hace el movimiento de transferencia. dinero o la transferencia de dinero al Ocean Bank. Exacto. Y esta empresa, Valdarco Investment INC, es una empresa de Offshore. Camargo y Correa. Sí, vinculada a Camargo Correa. Esa empresa offshore, conforme se ha acreditado, realiza pagos de sobornos a funcionarios tanto a nivel nacional como internacional. Y está las declaraciones de los que son directivos de esta empresa y ellos hacen referencia que realizan pagos ilícitos a través de ese offshore, a través de doleiros. Y que esos doleiros son vinculados a la empresa Camargo Correa. Ok. A ver, con relación a esto, ¿cuánto es el monto de dinero que han afirmado, que han transferido, perdón? El monto identificado es de $55,000, que ingresó a Ocean Bank de Miami. El titular es el señor Enrique Alberto Saco Jaramillo. Ese es el monto, $55,000. Pero posteriormente del Ocean Bank ingresa al BCP $15,000. Ah, pues no se queda ahí, No, sino que han seguido transfiriendo Sí, dinero exacto. al BCP. sí, como primer acto se tiene el acto de conversión del ingreso de dinero Ocean Bank. Después ese dinero se transfiere a la cuenta del BCP del mismo titular, ¿no? En cuenta personal del BCP de $15,000. Y lo que usted está investigando acá en el Perú son los $15,000. Correcto, los 15,000. Nosotros Esto estamos ingresó acá al BCP, ¿a qué cuenta ingresó? a la cuenta, acá la tengo, pero también es del titular, acá, la cuenta del BCP, la 193-163-67011-1-33 del Banco de Crédito del Perú, Ya, ¿y a quién pertenece esta cuenta? al señor Enrique Alberto Saco Jaramillo. Este señor Enrique Alberto Saco Jaramillo es peruano y vive acá en el Perú. Vivía en el Perú. Ya no vive en el Perú. No, ¿Dónde está? está en Texas, Estados Unidos. Del que usted proporciona su dirección, ¿no? Correcto. Así es. Este señor, ¿a qué actividad se dedica? Bueno, era empresario, sinceramente, después de que, bueno, tuvo que salir de Venezuela por los problemas que ya conocemos, tuvo todo su patrimonio, como se dice, su proyecto de vida era vivir con África, pero como no tenía todavía la visa, él se vino a Perú, puso una empresa constructora, igual que hacía, ¿cómo se llama?, en Venezuela. Ya. ¿Cuál es la relación que existe entre Enrique Saco y Rebeca Saco? Son hermanos, Ellos son padre y hermanos. madre, ¿no? O sea que Alfredo es su cuñado. Así es. Usted afirma que los movimientos de dinero se han realizado en Panamá, Miami, Así es. pero haciéndole todo el circuito del dinero, no queda ahí, sino ingresan $15,000 al banco de CPS. Así es. ¿Ah? Esa cuenta pertenece a Enrique Alberto Saco Jaramillo. Así es. Hasta ahí está, ¿no? El Ministerio Público ha señalado un tercer hecho, donde ellos afirman de al haber ingresado esos $15,000, toda la plata que se ha movido en la cuenta en Perú está contaminada. Y también en la hora. Y lo más curioso y contradictorio es que en el subhecho 4, ellos dicen que esos $15,000, en todo caso se entendería que se licuaron, no, han sido utilizados en un aumento de capital un año y medio después, que se convierte en el 35 soles.
Entonces es contradictorio. Contaminó, no contaminó, pero en cambio es utilizado supuestamente para hacer un aumento de capital en una de las empresas que tenía el señor Enrique Saco. Y sobre eso han abierto otra carpeta. Hay otra carpeta donde se está investigando el destino del dinero del supuestamente aumento de capital, ¿no? ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Ya entendí. De lo que trata este caso es de las transferencias de dinero que vienen simultáneamente a través de la red, ¿no? Ya. El señor Enrique Saco Jaramillo, me dice usted que es empresario, pero ¿en qué rubro? era empresario. Inicialmente hizo lo mismo que hacía en Venezuela, era un contratista, y él era una empresa que se llamaba PSECOM, y se dedicó a hacer módulos en techo propio. Y ahí es lo más curioso, ¿no? Porque el Ministerio Público sostiene que el señor Enrique Saco es un testaferro, o fue un testaferro del señor Juan Sarmiento, pero sí ha sido cierto, el señor Enrique Saco hubiese hecho súper negocios en mi vivienda, ¿no? Lo cual no, al final, a raíz de que había demasiada corrupción, se sale de ese negocio, ¿no? Y pone una empresa de servicios de refrigeración, ¿no? Que se llama Conaire Sal. Ese es un servicio de refrigeración. Y ahí se comenzó, ¿no? Deme, a ver. Usted me dice que Walfredo le hace un préstamo a Juan Sarmiento. Así es. Juan Sarmiento le devuelve el dinero, Ujú. pero de ahí, de Miami, se dio una cantidad para el SP en cuanto a $15,000. Que esto ha servido de antecedente, perdón, de aumento de capital para otra empresa, que está relacionada a la empresa Honda Sa. Si usted dice que hubo un préstamo de dinero, ¿por qué este dinero siguió circulando a través del DCP en los $15,000? A ver. La plata se la pagan a Walfredo Hernández, de su plata. Y él, en esa época, había comprado a través de su esposa, acá en el Perú, tuvieron un departamento y después compró otro departamento, ¿no? Entonces, él enviaba siempre dinero para hacer los pagos acá, ¿no? Es importante ver que, como le digo, hay una carpeta adicional que habla que está viendo exclusivamente el tema del aumento capital. Mira, no tenemos eso. Ok. Permíteme usted, ¿por qué motivo que usted me dice que es un préstamo de dinero? Lo lógico es que si tú me prestas, yo te devuelvo. Así es. ¿Por qué el dinero sigue circulando? Porque es el dinero de Walfredo Hernández, es su dinero. Sí, en esa época estaba viva mi abuela, que vivía sola, y en realidad si bien ella tenía 10 hijos, quienes aportaban en su mantenimiento, en sus operaciones, eran básicamente 3 hijos que los que podían, ¿cómo se llama? Cubrir los gastos, ¿no? Y uno de ellos era, ¿cómo se llama? Rebeca Saco, ¿no? Entonces, parte de ese tipo de gastos también lo hizo Rebeca Saco, pero quien maneja toda la parte económica es el señor Walter Hernández, ¿no? Pero centrémonos en la pregunta que yo le hice, para que podamos Ajá, entender. ok. Usted, dentro de su tesis, Ajá, me dice que todo esto es una confusión y que solamente es un préstamo de dinero. así es. La fiscal, acá, ha traído, y yo lo he corroborado, Ujú. elementos de convicción, donde está haciendo un seguimiento de un dinero que va de Panamá a Miami, de Miami a Perú. Se ha hecho un seguimiento todo el tiempo. Ujú. Ahora, usted me dice que el señor Walfredo es una persona extranjera,
El dinero proviene de él y de sus empresas. Así es. Juan Sarmiento es una persona, bueno, era una persona peruana, ¿no? Y estaba involucrado en investigaciones con el grupo Camargo y Correa, correcto, porque era miembro de SEDAPAN. Así es. Ahí, Perdón, solamente una diferencia. En el año 2009, el señor Montañez hizo una investigación, o sea, esto salta recién en el año 2015. O sea, en esa oportunidad, el señor, todas esas transferencias se hacen en el 2009. así es, Ya. ¿Qué periodo? 2009 al 2011. 2009 al 2011. Ese es el periodo. y por si acaso hay otra carpeta que está investigando lo mismo, pero del periodo 2008 al 2009. 2002 al 2009. No, lo que pasa, señor magistrado, que aquí hay, bueno, cuando se presenta la acusación fiscal, un extremo se deriva al lavado de activos porque nosotros no somos competentes, pero es el periodo 2007 al 2008. Y es en materia de investigación del lavado de activos, porque nosotros no tenemos competencia. Eso es, ese periodo. Desconozco si el fiscal quizás había otro periodo, pero nosotros remitimos con el 2008, 2007 y 2008, que no nos correspondía porque eran compra de bienes con dinero que nosotros no teníamos. La investigación de nosotros parte del 2009, que es el ingreso del dinero a las cuentas del hoy acusado. En adelante. Volviendo acá. Este dinero de $15,000, ¿por qué termina en manos de Enrique Alberto Saco Jaramillo para que Enrique Alberto Saco Jaramillo lo pueda introducir como un aumento de capital en una de sus empresas, si el dinero es de Guateo Fernández Padrón? O sea, ¿por qué el dinero sigue circulando y no regresa a su origen? Bueno, en principio, ese dinero no ingresó al aumento de capital. Ellos desde 2 meses han declarado respecto al aumento de capital, y donde Enrique Saco señala que el aumento de capital no se hizo con los impuestos, se hizo con dinero propio de la empresa. Eso es lo que han declarado hace 2 meses. Ya, pero lo cierto es que este dinero aterriza en el BCP. Así es. Y en el BCP se mueve el dinero. Se ha movido el dinero y se queda ahí. Lo que pasa es que el dinero ingresa al BCP y después de 3 meses empiezan a hacerse retiros. Ingreso de dinero y retiros, por eso que nosotros ¿Quién hace los hablamos en retiros? México. El señor Sacos Jaramillo. Enrique Alberto Saco Jaramillo. Claro, y ¿Cuántos retiros hizo? varios retiros, pero solo la cuenta estuvo activa hasta el 2011 y después ya la cuenta se cerró y ya con cero soles, ¿no? Entonces nosotros decimos que hay actos propios del lavado de activo. Además de ello, tenemos que, ¿por qué nosotros decimos que el dinero que sale del BCP y que había ya dinero contaminado provendría del dinero que había ingresado? Porque en octubre del 2010 se realiza un retiro con un monto similar al dinero que ingresa como aumento de capital. Y el aumento de capital se realiza en situaciones en las que ya habrían declarado también una de las personas que fue el aportante, indicó que él no había dado dinero para aporte, sino que el dinero había sido el señor Saco Jaramillo. Y dentro de esos también aportantes está la señora Rebeca Saco Jaramillo. Pero la señora Rebeca también reconoce que el dinero que había dado otro aportante no había sido dinero propio de él, sino que había sido del señor Saco Jaramillo. Y el aporte se da en dinero en efectivo también. Y justamente también se da en una junta en la que al parecer tampoco habría participado la señora Rebeca Saco Jaramillo. Y si realizan el aporte en octubre, recién o fecha posterior, recién ellos validan a través de un acta ese aporte. Entonces, nosotros decimos que el ingreso de los 35,000 soles que ingresa como aumento de capital proviene del dinero que ha sido retirado de la cuenta del BCP, dinero que ya había sido mezclado y contaminado con el dinero que ingresó del Ocean Man de Miami.
esa es lo que la Fiscalía consigna dentro de los subhechos, ¿no? Del proceso de lavado de activos. Ya entendí. A ver, Ujú. señor abogado, una preguntita antes que hagamos todo eso. Usted afirma que todo esto es producto de una deuda y de una confusión. Ese es su punto de Así es. vista. Pregunto, ¿este dinero terminó en la empresa Fondaria como aumento de capital? No. No. Justo eso es lo que quería explicar. Según la tesis del Ministerio Público, esa plata que viene al Perú en el año 2009, ¿ok? Es utilizada, bueno, aparte en contaminar toda la cuenta, o sea, ha contaminado más de $100,000, como es utilizada un año y medio después, en un supuesto retiro de $17,200. Supuestamente, esos 15,000 están dentro de esos 17,000. Y que esos 17,000 después me parece que es en octubre que hacen ese retiro y el aumento de capital es en diciembre. La tesis del Ministerio Público es que esos 17,000 son utilizados en este aumento de capital que se hace, la culpa se hace en diciembre y la acción pública se hace en enero. O sea, 2009, año y medio después, supuestamente esos $15,000 son retirados dentro del monto de 17,000 y esos 17,000 supuestamente se convierten en $25,000, ¿cómo se llama? Para el aumento de capital. Eso no es cierto. El aumento de capital se hizo con plata de la propia empresa. Cuando entiendo el punto de vista del Ministerio Público, dice, no, el señor Juan Iraola Saco ha señalado que él no puso ni un dinero. Efectivamente, él no puso ni un dinero. Toda la plata la ponía el señor Enrique Saco. Y en realidad el socio al final era el señor Walter Hernández. ¿Por qué Juan Iraola no puso plata? Porque él también ya falleció, él era ingeniero especializado en industrias alimenticias. O sea, mi primo era el técnico que sabía todo el tema del manejo de refrigeración. Y es por eso que efectivamente, cuando dice, hoy no, yo no puse ninguna plata, todo lo manejaba él. Exacto. Inicialmente, el negocio ¿cómo se llama? Se constituye solamente con 1,000 soles. Pero el negocio en realidad era, realmente, inicialmente fue Juan Iraola con Enrique Saco. Atrás estaba, ¿cómo se llama? El señor Walter Hernández. Es más, en el expediente hay esos $15,000 es parte de otros dineros que él ha remitido al Perú para la empresa. Lo que está investigando acá la Fiscalía es esta transferencia de dinero. Lo que me llama a mí la atención es que si usted afirma que es un préstamo, ese préstamo no ha sido devuelto nuevamente al señor Walfredo Hernández, sino ha seguido todo un círculo. Ha seguido todo un círculo hasta acabar en un ministerio publicitario de la empresa con la egresada. No. Y le pagan de Panamá a Miami, le pagan los $55,000. Él le pagaron. Lo que él ha hecho, en los estados de cuenta se ve que esos $55,000 son gastados en diferentes cosas. Una de ellas es una transferencia que hacen de $15,000 a Perú. Por eso, Pero los demás por eso, son gastos. abogado, por eso, no me maree. No. El dinero va de Panamá a Miami. Entran $55,000. Así es. De Miami al Perú ingresan, según usted, la cantidad de $15,000. Así es. Según usted, según el Ministerio Público, me estoy diciendo $55,000. No, 15,000. Son $15,000. $15,000. Estos $15,000 son del señor Walfredo Arnaldo Hernández Padrón. Así es. Este señor es algún socio, empresario, fundador, etc. de la empresa Fondaire S.A. A través de su esposa. Su esposa, ¿qué cargo tiene acá en la empresa? No, solamente la consideraron como accionista. Su esposa es accionista. Así es.
como les decía, es más, hay otros dineros que se han enviado para efectos del desarrollo de la empresa y están sustentados porque se hicieron unas importaciones y todas las facturas están en el expediente. O sea, no es algo irregular. Ahora, esos 15.000, entiendo que no era para la empresa, no era para un tema familiar, como le explicaba, un gasto que tenía mi abuela, ¿no? Pero es que, bueno, todo esto resulta costoso. Sí, entiendo que sí. Lo que pasa es que, a ver, como el señor Juan Fernández no vivía en el Perú, la que vivía en esa época seguido de vacaciones, la vida que abuela era liquida. Entonces, por eso es que los departamentos los cortan solamente a mi metida. En esa época lo cortan así porque no consideran que en esa época la legislación hacía que si hubiera no ya un empleo pagaba el 20%. Y si superamos lo que pagaba el 5%. Por eso es que solamente aparecía liquida. Además de que el patrimonio de ellos no está registrado en el Perú, está registrado en Venezuela, en Estados Unidos. Por eso que todos partían en el. Cuando ya comienzan a tener mayor movimiento de empresa, deciden hacer el aumento de capital. Y ahí ingresa mi tía como accionista de la empresa, ¿no? Entonces, al final quedaban Enrique Sacco, mi tía Rebeca Sacco y mi primo, ¿cómo se llama? Juan Iraola Sacco, ¿no? ¿Juan qué? Juan Iraola Sacco. Juan Aníbal Iraola Sacco. Y cuando él declara efectivamente, dice la verdad, yo no puse dinero, todo lo puso el señor, ¿cómo se llama? Enrique Sacco, en coordinación con Walter Hernández, ¿no? Juan Sarmiento, el señor Juan Sarmiento era una de las personas que está involucrada en los sobornos de Camargo con empresas Seapal. Sí, correcto. Era funcionario de Seapal. Entiendo yo que había sido producto Un soborno. de soborno. Sí, Ese dinero se mueve de Panamá a Miami, de Miami a Perú. sí, correcto. Y ese dinero, acá en Perú, se ha ingresado en el BCP y luego para constituir la empresa Condaire. Aumento de capital. Hay que tener en cuenta también que la empresa Condaire, señor magistrado, se crea o se constituye en el año 2009, 3 meses después del ingreso de los $55.000 al Ocean Bank de Miami. Pues eso también para el Ministerio Público es sospechoso, ¿no? Porque esa creación de la empresa como tal se da con posterioridad al ingreso del dinero maculado que nosotros hemos identificado. Entonces, la creación de esa empresa, ¿no? Y posteriormente se da el aumento de capital. ¿Cuándo se produce el aumento de capital? El aumento de capital el 20 de octubre del 2010. Para que no se aspecto Sí. Me parece que eso, un chico de ese retiro, diciendo que me parece que es el aumento, que se hace la Junta, y en enero se hace la escritura pública, o secretario de escritura pública para poder inscribir el aumento. El Ministerio Público señala que, ¿cómo se llama? Se ha constituido esta empresa para lavar $15.000. Solamente por un tema pura lógica. Si yo traigo $15.000 de Estados Unidos a Perú, documento de cuenta, ¿para qué voy a hacer una empresa que alquila local, hace movimientos comerciales, da servicios, contrata personal para lavar $15.000? Si yo no puedo retirar, en todo caso, pues se supone que el beneficiario de ese falsamiento, deben darle esos $15.000 si no entregan a Juan de Vento, para que nuevamente, supuestamente, van a hacer un lavado de activos para, ¿cómo se llama? Para meternos en una empresa. ¿Qué sentido económico tiene? Ninguno. Es ilógico. O sea, y es más, y tanto es así, como le digo, han abierto otra carpeta fiscal para ver el destino de los $15.000, pero que son, según son 35.000 soles, para ver cuál fue el destino de esos ¿cómo se llama?
ese dinero, ¿no? Entonces, no hay una lógica, ¿no? Porque si yo ya traje la plata, supuestamente, que es para el lavado de activos, claro que el señor está saliendo, ¿no? ¿Para qué voy a hacer toda una operación? Voy a construir una empresa, la local, por 15.000 dólares. O sea, no hay una razonabilidad, ¿verdad? Al final son 35 millones. Porque hay muchas cosas que son cuestionables, ¿no? O sea, un depósito en empresas extranjeras, de una supuesta deuda que usted indica que el Ministerio Público afirma que el extraordinario no es soborno. Sí, inicialmente, el cambio de datos que fue que inicialmente dicho tema, él entendía que era una operación similar a lo que se hacían sí, ¿no? No, ya también se hizo el mismo esquema, se utilizaban empresas chinas, se hacían supuestamente compras fantásticas. Él verificó, pues se le dieron acceso a la computadora, a los estados de cuenta, evidentemente eran compras reales. O sea, mi tío ha tenido más de 35 años haciendo ese tipo de transacciones en Estados Unidos y en Venezuela. O sea, no es algo que él, ¿cómo se llama? Se organizó para lavar, ¿cómo se llama? Dinero al señor Juan Sarmiento. O sea, ¿qué necesidad tendrían ellos? Rebeca Saco. Rebeca Saco, que es una ama de casa, 81 años, y el señor Robert Hernández, de lavarle dinero al señor Juan Sarmiento. ¿Cuál sería su beneficio? Compartir los 15.000 dólares. O sea, ¿verdad que no? Y así tenemos, señor juez, 10 años. Y lo que sobre todo al señor Enrique Saco se le ha destrozado la vida. Porque él es el principal sospechoso. Salió un informe en Cuarto Poder, donde salió que él era el lavador de activos. Los bancos le cerraron las puertas. Tuvieron su plazo, lavado de activos, y se quedó literalmente sin cliente. Gracias a Dios que su hija pudo conseguir la visa de arreglo familiar, pues si no, esto hubiera sido un éxito. Bueno, que tampoco es un atado. No, pero o sea, de tener todo un esquema de vida de la noche a la mañana, acabar, ¿cómo se Pero llama? es porque, pues, hacen cosas no son muy claras, ¿no? Con eso, No, yo entiendo claro. la posición de nuestro pueblo, entiendo su labor, pero yo soy sincero, o sea, veamos la razonabilidad de esa, o sea, 3 personas nunca han tenido ni siquiera una multa de tránsito, van a lavar activos a alguien que es una amistad, pero o sea, ¿a razón de qué? Sí, exacto. Justamente, señor magistrado, como nosotros también hemos acreditado en el delito fuente, conforme a los indicios que tenemos, para la empresa Camargo Correa, también como se tiene en el relatorio, Castillo de Arena, hay 2 cambistas o veleiros que trabajan para Camargo Correa y realizan los pagos, no solo de Camargo Correa, sino también de Odebrecht y de OAS, ¿no? A funcionarios nacionales e internacionales. Y estos 2 cambistas son justamente los que trabajaron y solicitaron el depósito, ¿no? A través de la empresa Valdarta. Por eso que nosotros vinculamos este dinero que ingresa, ¿no? Con Camargo Correa, porque estos son cambistas que realizaban esos pagos ilícitos a través de estas empresas offshore del extranjero. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos para nosotros acreditar esa vinculación del dinero que ingresa con la empresa Camargo Correa, que bueno, es de conocimiento público, no que son un protocolo. Un tema, señor juez. Bueno, en principio, la tesis del Ministerio Público es Mario Correa es una empresa corrupta y por lo tanto debe haber coimeado a la Roa Santa. Eso es su tesis. Parte de un supuesto, parte con otro supuesto. Lo más curioso es que estos doleiros, en el proceso que ellos tienen en otra carpeta, han declarado que no conocen a la gente de Camargo Correa. Y una pericia en esta carpeta, pedida por el Ministerio Público, que dice que el dinero no pertenece a Camargo Correa. Lo dice textualmente, no lo digo, es una pericia que pidió el Ministerio Público, ¿no? Que está en el expediente. Con relación a estos 15.000 dólares. Así es. De los 55.000. Habla de los 55.000.
Esta pericia concluye dos cosas. Pero no me dice que acá el dinero que ha ingresado son $15.000. 15.000. Y la pericia es por 55. Lo que pasa es que los 55, señor magistrado, son los que ingresa al Ocean Bank directamente de la empresa offshore vinculada a Camargo. Una vez que ingresa al Ocean Bank, se transfieren 15.000 soles al BCP de acá, del Estado peruano. Entonces nosotros hemos hecho la pericia para ver si se justifica el ingreso que llegó a Estados Unidos al Ocean Bank de Miami, ¿no? Para ver la vinculación, o sea, de dónde proviene ese dinero. Ahora, es incorrecto el hecho de que el abogado refiera de que la pericia textualmente dice que el dinero no proviene de Camargo Correa. Eso no es correcto. ¿Qué dice la pericia? Que no proviene de la empresa Constructor e Comercio Camargo Correa, que es otra empresa. Entonces, nosotros lo que decimos es vinculada al grupo empresarial Camargo Correa, que es la sede madre, ¿no? De Brasil. De ahí proviene el dinero, o sea, desde ahí se vincula justamente el dinero que ingresa al Ocean Bank a través de esta empresa offshore, ¿no? Entonces, el hecho de que la pericia pueda indicar que no viene de Construcó ese comercio Camargo Correa, hay que tener en cuenta que es una empresa en específico, pero nosotros estamos hablando de que el dinero viene vinculado a un offshore, y obviamente no va a salir que el dinero proviene de Camargo Correa, Construcó ese comercio. ¿Por qué? Porque ya hemos relatado y hemos acreditado que ese dinero proviene de una empresa que se vincula a una offshore que trabaja con Camargo Correa. Pues eso es lo que hemos acreditado. Por eso es imposible que la pericia pues arroje que proviene directamente de una cuenta de Camargo Correa, lo cual no es usual, ¿no? Porque siempre esas empresas corruptas lo que hacen es trabajar a través de offshore para los pagos de sobornos a funcionarios públicos. Eso es lo que hemos acreditado nosotros en el delito fuente o en la actividad criminal. Textualmente lo que dice la pericia concluye dos cosas. Uno, y es correcto, no se puede establecer que el señor Enrique Sacco sea, ¿cómo se llama? Sea el beneficiario de ese dinero. O sea, no puede explicar el por qué. Eso es correcto, porque, como le digo, él no tiene nada que ver en ese tema. Y lo segundo, textualmente dice, determina que la transferencia del importe de unos 55.000 no proviene de la empresa Construcciones y Camargo y Comercio Camargo Correa, que es el nombre y cómo se llama en portugués de la empresa. Eso lo dice textualmente la pericia. No, Construcó ese comercio Camargo Correa es la sociedad, por decirlo acá, peruana, el consorcio que se hizo entre las empresas que ganaron la licitación para la planta de agua Chipa. Es diferente, esa es otra denominación. Pero el grupo empresarial Camargo Correa, que es la empresa madre, que es de donde provendría el dinero, pues nosotros hemos acreditado eso, que ingresa de la empresa, de empresa offshore vinculada a Camargo Correa. Y la que indica la pericia es de ese consorcio que se constituye para poder participar en la licitación internacional que era para el proyecto de planta de agua chica. Es diferente, ¿no? Y en efecto también la pericia establece que no se justifica la procedencia del dinero que ingresa a la cuenta de los Ocean Bank de Miami, de los $55.000, porque no se encuentra acreditado o justificado con un documento de por qué ingresó ese dinero, ¿no? La pericia arroja que no justifica ese ingreso de dinero. Vamos al que se ha presentado en la última sesión en el documento que recuerdo que acaba de Previo, señor magistrado, para poder un poco de lo que el doctor había indicado en su locución y posteriormente traslado a absolver el escrito. El abogado empezó diciendo que en efecto esta incidencia de la variación que hemos solicitado fue declarada nulo, ¿no? Y que fue en base a que se cuestionaban en sí ciertos elementos de convicción y de hipótesis de fiscalía, lo cual no es correcto. ¿Por qué se declara nula esta incidencia? ¿Por qué? Porque en primera instancia lo que estableció la jueza en su oportunidad fue que no existían nuevos elementos de convicción. Sin embargo, no hizo un análisis o no fundamentó cuáles eran, por qué decía que no había nuevos elementos de convicción. Cuando vamos a la apelación, nosotros hacemos referencia a que sí existían nuevos elementos de convicción y le explicamos al superior, ¿no?, al colegiado, y le indicamos cuáles eran los nuevos elementos de convicción posteriores a la formalización. Entonces, en ese entendido,
es que declara nula, porque no había sido debidamente fundamentada la resolución. Ahora, en relación a lo que hace referencia el abogado sobre la inhibición que se ha dado con posterioridad, ¿no? Porque nosotros indicamos que el señor Saco Jaramillo no se somete a las decisiones judiciales porque pese a que habían investigaciones en su contra, él estaba vendiendo su casa, ¿no? Su inmueble. Pero hay que tener en cuenta que desde 2016, 2017 ya habían investigaciones por lavado de activos contra él. Entonces, y también hay que tener en cuenta que esa inhibición se dio en el 2019, justamente en el año en que se formaliza la investigación. Pero pese al conocimiento de esa inhibición también, hasta la actualidad, ese bien sigue siendo materia de contrato privado. Es decir, hay un desprendimiento y una disposición de ese bien, ¿no? Es por eso que nosotros decimos que se mantiene esa conducta de no respetar las órdenes judiciales. Ahora, sobre los testigos que hizo referencia el abogado, nosotros estamos textualmente refiriendo de que puede incluir los acusados en las decisiones o en el testimonio que puedan dar sus familiares, que son familiares cercanos y además que viven en el extranjero. En este caso, los acusados. Hay que tener en cuenta que el acusado Enrique Alberto Saco Jaramillo está también como acusada la señora Rebeca Raimundo Saco Jaramillo, que es su hermana, y su cuñado, que es el señor Golprero. Entonces, por eso el Ministerio Público tiene que salvaguardar en este caso con esta regla de conducta, ¿no? Para efectos de que no se interfiere, no se incluya en el testimonio que puedan dar esas personas en juicio y otros familiares también que ya hemos hecho referencia. También hizo referencia el abogado que en el año 2009-2010 estaban realizando compra de bienes acá en el Perú, ¿no? Y también nos dice que el señor Walfredo, no vivía, nunca ha vivido acá, y que la señora Rebeca Raimundo Saco Jaramillo vivía, en el año 70 se fue del país, y que ya residía en otro país, pero también nos indica que estaban comprando bienes, inmuebles acá en el territorio peruano. Entonces la pregunta que el ministerio formula es, ¿por qué compraban bienes acá si ellos estaban viviendo en otro país? ¿Por qué se compraban esos bienes? Y ahora hay que tener en cuenta que del registro migratorio podemos advertir, ¿no? Del 2013 al 2019, viajes, ingresos y salidas del territorio peruano en la señora Rebeca Raimundo Saco Jaramillo. Entonces también no es como que no se demuestre un desarraigo de este país como para nosotros como Ministerio Público tener la certeza de que la señora vivía desde el año 70 en otro país. Tanto más si el abogado solamente nos hace referencia y no nos indica con un documento, ¿no? Que nosotros podamos tener esa certeza de que en efecto la señora ya no vivía desde tal año, ¿no? En el territorio peruano. En relación en relación a lo que ha expresado el señor abogado, ¿no? Ahora, en relación a su escrito, señor magistrado, tenemos que nos indica, en relación al señor Enrique Alberto Saco Jaramillo, que él reside en 1311 Cartona Road, en Texas, USA. Indica que este es el domicilio de su hija, Jessica Saco Borg, y que esta persona está casada con un miembro de la Marina norteamericana. Ello con la finalidad de decirnos de que el señor Enrique Alberto Saco Jaramillo vive aquí en esta dirección. Sin embargo, no nos acredita en efecto la información que nos está brindando. Solamente el Ministerio Público considera que es un dicho del abogado porque no nos acredita. Diferente es que dentro de este escrito esté adjuntado alguna información o al menos un documento oficial de la dirección exacta de la hija del señor Saco Jaramillo, ¿no? Ahora, nos dice que él ya no tiene la condición de empresario y hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque este escrito fue presentado el 9 de octubre del 2024. Sin embargo, nosotros lo que hemos también presentado en su oportunidad en este incidente es en el 2025, en enero, recién se da de baja la empresa Condai. Es por eso que nosotros en agosto del 2024 hemos considerado que él tenía la calidad de empresario, ¿no? Porque era representante de esta empresa, ¿no? Y el abogado nos refiere un mes después, en el 2024, cuando aún tenía la condición
de empresario y de representante de esta empresa que él no era empresario. Entonces hay que tener en cuenta también la información que nos brinda el abogado, lo cual a nosotros como Ministerio Público nos hace también tener cierta, inferir esa mala fe también de la información que nos puede brindar el abogado. Entonces que se tiene que tener en cuenta. Bueno, en relación a la medida cautelar, ya he hecho referencia, ¿no? Que si bien el abogado nos dice que se dio con posibilidad esa compraventa, ¿no? Con posterioridad a la con anterioridad a la inhibición, lo cierto es que en la actualidad, y como lo ha hecho referencia, el actual posesionario de este predio hace referencia que él vive ahí y que los pagos que se está realizando o las cuotas que paga las hace el abogado que presente. Entonces, eso también se debe tener en cuenta. Ahora, en relación a la señora Rebeca, nos hace referencia que reside también en Florida, USA, y nos consigna cierta domicilio. También nos apunta que tiene una condición de ama de casa y que percibe un bono mensual del gobierno, ¿no? Y consigna un monto como tal. En relación a la señora Rebeca, nosotros también como Ministerio Público hemos considerado su calidad de ama de casa, ¿no? En ese sentido también que no tiene y como tal en el Estado peruano, los tres acusados no tienen este rango, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta también, señor magistrado, es que los acusados deben de tener un mínimo sometimiento a la jurisdicción donde se está llevando a cabo el proceso. Esto es el territorio peruano, ¿no? Ahora, en relación al señor Walfredo Hernández, también nos hace referencia que vive en Florida, también nos indica que se consigna el pago, ¿no? Por parte del Estado de Florida a través de una carta. Cuyas traducciones nos indica que está considerando en el escrito. Hay que tener en cuenta también, señor magistrado, que la documentación que adjunta el abogado aquí no es una información. Nosotros tenemos conocimiento que cuando un documento, para que sea válido, tiene que ser una traducción oficial, ¿no? O una certificada, traducción certificada. Sin embargo, el abogado solamente siempre nos remite una copia. Porque nosotros no tenemos la certeza de que esa documentación en efecto sea veraz, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta ello. Tanto si nosotros ya hemos advertido información que ha sido introducida de forma no correcta en este incidente. Ahora, en relación a una partida registral que hace referencia el abogado también en su escrito sobre el bien que está a nombre de la señora Rebeca Raimundo Saco Jaramillo, hay que tener en cuenta que conforme lo indica la misma partida registral 1242 9917, hace referencia aquí que este inmueble está valorizado en 2 millones de soles. Entonces, hay que tener en cuenta, señor magistrado, que eso es lo que dice la partida. La partida como tal no hace referencia a un bien independizado u otro, sino que hace referencia a la valorización de este inmueble. Entonces, es por ello que el Ministerio Público ha considerado en el tema de la caución determinados montos en base a la información económica financiera de cada uno de los acusados y de forma proporcional. Hay que tener en cuenta también que estando que estas personas, conforme a lo indicado también el abogado, residen en otro país, el Ministerio Público ha considerado dentro de sus reglas de conducta que ellos vengan al Perú trimestralmente, no mensualmente, sino trimestralmente, a realizar su control biométrico y que rindan también las actividades que realizan en ¿Cuántos años tienen las personas? las personas, según lo que nos informa el abogado. El señor Enrique Saco Jaramillo tiene 69 años, la señora Rebeca 80 años y el señor Walfredo 77 años. Eso Sufren de enfermedades. desconozco, señor magistrado. Sí, pero, señor magistrado, lo que yo estoy acreditando son en relación a la medida que yo estoy solicitando. Pero creo que corresponde a quien determinar cierto o acreditar determinadas situaciones es a la defensa técnica.
Defensa, ¿sufren de enfermedades? Sí, el señor Jorge Hernández tiene una neuropatía, ¿no? ¿Qué es eso? Tiene un problema de la movilidad, pero que no tiene nada que tiene que ver el cerebro mental, ¿no? ¿Tiene deterioro mental? O sea, está cojeando, ¿no? O sea, es un tema nervioso, parece, el cerebro, ¿no? Tiene ese inconveniente, ¿no? Usa un bastón. Nada más, no tiene nada más. O sea, son, No, no, ya. entonces, ¿ya presentó usted documentos de eso? No, no. No ha presentado. Entonces, ¿algo más? Bueno, señor magistrado, y en relación a los tres acusados, la medida que nosotros estamos solicitando, ¿no? Básicamente va en relación al principio de inmediación y contradicción, que debe de primar dentro de a futuro un juicio oral, señor magistrado. Por ello que nosotros consideramos que los acusados deben tener un mínimo arraigo o cierto, un mínimo sometimiento a este proceso penal. El abogado señaló en una de las sesiones que le había comunicado a usted el domicilio de los señores en Estados Unidos. ¿Usted tuvo conocimiento de ese documento? Señor magistrado, nosotros dentro de nuestro requerimiento de variación hemos considerado el escrito, porque justamente en el escrito del año 2022 el abogado informa que viven en el extranjero y también nos informa que no va a poder concurrir a las diligencias o a los llamados del Ministerio Público. Entonces nosotros tomamos ese escrito como que no hay ese sometimiento tampoco para a futuro, ¿no? Ahí nos comunican que viven en Estados Unidos, pero recién hace 2 sesiones anteriores, recién nos está dando esta documentación. Recién nos están corriendo traslado de esta documentación que ahora han variado y ya no viven en los domicilios anteriores, sino en Texas. Defensa, No es cierto. Lo que pasa es que en estos 10 años han ido cambiando los titulares de la ciudad pública. Tanto es así que la diligencia de la declaración que hace el señor Wilfredo Hernández se realiza en Miami, en el consulado de Miami. Entonces, no puede ser Ministerio Público que no sabe que ellos viven en Estados Unidos. Si ellos han ido a Estados Unidos a tomar la declaración. el Ministerio Público de Estados Unidos. Sí, con Estados Unidos. Se hizo la diligencia en el consulado de Estados Unidos. Entonces, mal puede decir la doctora, que recién se entera de que vive en Estados Unidos. O sea, si el Ministerio Público ha ido a Estados Unidos, claro. Me llama la atención, señor juez, y yo sinceramente, la fiscal interpreta las cosas. Esta es la partida del inmueble. Y dice textualmente, no lo digo, lo dice la partida. Hipoteca, grábales y cargas, hipoteca. Y habla del valor de la hipoteca, 2 millones. No es el valor del inmueble. O sea, está la partida, sí, este es el asiento A1. Pero si vemos el asiento C02, está el valor por el cual se compró el inmueble. Entonces, ¿de dónde saca la doctora de que el inmueble vale 2 millones? Dice también la doctora de que el señor Enrique Sacco maliciosamente ha transferido el inmueble en el año 2019. Pues, en el año 2019, el juicio de sustitución del señor Enrique Sacco, ahí lo investigaron por haber aperturado una cuenta en el año 2002. Ese es el juicio de sustitución en esa época. Por eso que, lamentablemente, se vio obligado a vender, porque no tiene ingreso, tuvo que vender. Pues, si a cualquier abogado le pregunta, oye, te están investigando por abrir una cuenta en el año 2002, donde supuestamente, ¿cómo se llama? Depositan un dinero maculado en el 2009, ¿tienes una responsabilidad? No. ¿Puedes vender? Sí. ¿Hay restricción? No. Por eso me lo vendió. No para sustraerse de ¿cómo se llama? De cualquier, ¿cómo se llama? Sometimiento, como dice en el público al proceso. Los tres se han sometido en todas las instancias. Y cuando hemos comunicado, ¿cómo se llama? Que ellos no podían venir, el Ministerio Público les ha tomado su declaración vía virtual, sin ningún problema. O sea, yo no sé por qué ahora la fiscal habla de que, ¿cómo se llama? Que ellos no se están sometiendo, ¿cómo se llama?
al proceso. Y las interpretaciones, vuelvo a insistir, por ejemplo, en el tema de la compra-venta del departamento de emitido, que es un documento privado. No, es un documento por escritura pública. Claro. No entiendo por qué las aceleraciones que no corresponden a la verdad. Y, por ejemplo, señala acá, el señor Enrique Sacco, hasta el año pasado era como se llama empresario, porque como se llama, residencia de baja. Las empresas pueden existir, yo puedo ser gerente de una empresa y la empresa me tiene movimiento. ¿Y de dónde sale esa información? De la Colección Nacional. ¿Claro? Es tan fácil como eso. ¿Verdad? Yo puedo armar una empresa, ser el gerente, ser apoderado, eso no significa que yo soy empresario, porque no tengo movimiento. Y está pidiendo una caución de 50.000 soles a cada uno, y no van a poder cumplir. Entonces, ¿qué es lo que busca el Ministerio Público? Meter los precios. Y Google y meter los precios. Esa es la realidad de lo que está buscando el Ministerio Público. Ahora, ¿por qué? De verdad que Los señores en Estados Unidos, ¿qué actividades están realizando? a ver, los edades ahora, ha pasado un año de esa época, mi tía tiene 81 años, ama en casa. Los dos reciben, como lo expliqué antes, reciben una pensión del estado de Florida. ¿Okay? O sea, ellos sustraerse de Florida, tratar de escaparse a otro estado, perderían el ingreso que ellos persiguen. Es absurdo. Y mi tío, como le expliqué, trabaja con mi prima, ¿no? Y mi prima es contadora pública, ¿no? Ya. Bueno, ¿algo más que quieran decir? Después pasar 5 minutos a cada. Sí, también lo que falta en la realización, señor magistrado, del requerimiento de variación en relación a la duración de la misma. Vamos a llegar hasta acá. Ya, vamos a llegar hasta acá, porque mismo que ya tengo respuesta de él, ¿no? Entonces, aceptaba las cosas, y le tengo que primar también un poco. Y dame una fecha, por favor. Diciembre, que me todas las películas. ¿Para cuándo me necesitan? 2 de diciembre, 2. Ujú. ¿Qué día? martes, Afuera. No, está libre. entonces me pongo Un poco de mañana, esta semana. No, 2, 4, 5, 4, jueves 4, miércoles 3, viernes 5. Jueves 3, de hecho, el 12 de diciembre, viernes 3, en la 11, viernes 12, yo me voy a hacer de las 9 hasta la 1 y luego 3 a 5. Tiene 2 horas, una de 9 a 11 y otra de 11 a 20. Ya el 5 de diciembre, 4, 5 de diciembre, ¿ya? De 4 a 5 horas. Esencial, ¿verdad? Sí. Entonces, no tenemos más. Ya, de repente ahí terminamos y el lunes resolvemos. Ya, ya, ¿ya? Y tenemos a esa fecha, ¿ya? 31 de, bueno, 5 de diciembre, a 4 de la tarde. ¿Ok? ¿Qué va a terminar ahí? Conforme, señor magistrado. Todo,